Le dije a mi familia que teníamos que reducir gastos y esperaban que siguiera pagando su hipoteca. Cuando regresé, las cerraduras habían sido cambiadas y mis cosas estaban fuera. Piensa en lo que hiciste, me dijeron. Y lo hice. Soy William, tengo 32 años y, durante casi toda mi vida, he sido el tipo al que mi familia solo buscaba cuando necesitaba dinero. No era el hijo querido, ese era mi hermano mayor, Leonardo. Yo era el que pagaba las cuentas, el que resolvía problemas, el que siempre decía que sí aunque estuviera harto. Hasta hace 6 meses, cuando todo cambió. Aquí va mi historia. Crecimos en un suburbio de Ohio. Éramos mis padres, Leonardo, mi tía Karen, que vivía con nosotros, y yo. Desde pequeño, Leonardo era el favorito. Alto, bueno en deportes, siempre con una sonrisa que hacía que todos lo quisieran. Yo era el flaco que leía libros y sacaba buenas notas, pero nadie parecía notarlo. Mis padres decían que Leonardo iba a llegar lejos, mientras que a mí me daban las obras, ropa usada, menos atención, más responsabilidades. Si Leonardo quería algo, lo tenía. Yo, en cambio, tenía que ganármelo. A los 18, me fui a la universidad. Mis padres no me dieron nada. Págalo tú, dijo mi padre sin mirarme. Leonardo, en cambio, tuvo su matrícula pagada, aunque abandonó en segundo año porque no era lo suyo. Yo trabajé en un restaurante, saqué préstamos y me gradué en marketing. No fue fácil, pero lo hice. Leonardo, mientras tanto, vivía en casa, salía de fiesta y tenía 2 hijos con su novia, Sara, que tampoco trabajaba. Mis padres cuidaban a los niños, y cuando no podían, me tocaba a mí. Eres el tío, decían. Así que, además de trabajar, pasaba mis fines de semana con pañales y parques infantiles. Conseguí un trabajo decente en una agencia de marketing en Columbus. Pagaba las cuentas, pero mis ahorros eran casi nulos porque mi familia siempre pedía algo. Primero fue la hipoteca de la casa, luego, el auto de Leonardo, después, facturas, comida, incluso la televisión nueva que Leonardo necesitaba. Cada vez que intentaba decir que no, venía el drama, mi madre lloraba, mi padre me gritaba y tía Karen me llamaba egoísta. Siempre terminaba cediendo, buscando que me quisieran aunque fuera un poco. Hace 6 meses, las cosas llegaron a un límite. Mi jefe, Greg, me envió a Chicago por una semana para una conferencia importante. Antes de irme, tuve una reunión con mi familia. Estaba cansado de ser su cajero automático. Revisé mis finanzas y vi que, si seguía así, nunca iba a tener nada para mí. Así que hablé claro. Si quieren que siga pagando la hipoteca, tenemos que recortar gastos, dije en la sala. Leonardo, podrías buscar trabajo. Mamá, papá, quizás no necesitamos 2 autos. Tía Karen, tal vez vender algo que no usamos. No esperaba que saltaran de alegría, pero tampoco estaba listo para su reacción. Mi madre lloró, diciendo que era cruel. Mi padre me miró como si fuera basura. Leonardo se rió, como si fuera un chiste. Y tía Karen murmuró algo sobre mi ingratitud. Intenté explicar, pero no escucharon. Me fui al viaje sintiéndome mal, pero decidido a no ceder. Cuando volví, era viernes por la noche. Conduje desde el aeropuerto hasta la casa. Al llegar, vi mis cosas en el césped, ropa, libros, mi laptop, todo tirado. Intenté abrir la puerta, pero la cerradura estaba cambiada. Llamé, golpeé, grité. Mi madre abrió una ventana y dijo, piensa en lo que hiciste, William, no eres bienvenido hasta que te disculpes. Cerró la ventana. Me quedé allí, bajo la lluvia, mirando mis cosas. No sentía rabia ni tristeza, solo una especie de calma. Por primera vez, vi claro, mi familia no me quería, solo quería mi dinero. Y decidí que eso se acababa. Llamé a Susan, mi amiga de la universidad. Ella vivía en Cincinnati, y siempre me apoyaba cuando mi familia hacía estas cosas. Ven a mi casa, dijo. Trae tus cosas. Mientras cargaba mi auto, encontré una nota en una caja, escrita por mi madre. Piensa en lo que hiciste. Sonreí. Iba a pensar, pero no como ellos querían. Llegué a casa de Susan y le conté todo. Ella me escuchó y dijo, William, es hora de que los hagas responsables. No puedes vivir para ellos. Tenía razón, pero no sabía cómo empezar. No tenía casa, casi no tenía ahorros y, aunque mi trabajo iba bien, estaba perdido. Al día siguiente, fui a la oficina. Greg notó que algo andaba mal y me preguntó. Le conté la verdad. No sé por qué, tal vez porque estaba agotado. Él me escuchó y dijo algo que cambió todo. Usa lo que tienes. Ellos dependen de ti. Aprovecha eso. Esa noche, en el sofá de Susan, empecé a planear. La hipoteca de la casa estaba a mi nombre. Hace años, mis padres no calificaron para el préstamo, así que lo firmé yo. Legalmente, yo controlaba la deuda. Con la ayuda de Susan y un abogado amigo de Greg, vi una salida. No quería vengarme, solo quería que entendieran que no podía ser su títere para siempre. El plan era arriesgado, pero sentía que era mi única opción. Iba a tomar el control, no solo de la hipoteca,
sino de mi vida. Y si mi familia quería seguir viviendo en esa casa, iba a tener que jugar bajo mis reglas. Me quedé despierto hasta tarde en el sofá de Susan, con un cuaderno en la mano, trazando ideas. No quería solo castigarlos, quería que entendieran que no podían seguir tratándome como su cajero automático. Susan me trajo una taza de café y se sentó a mi lado. ¿Qué tienes en mente, William?, preguntó, mirando mis garabatos. Algo grande, respondí. Voy a comprar la hipoteca de la casa. Si yo controlo la deuda, controlo la situación. Pero necesito que sea legal, que no puedan darme la vuelta. Susan asintió, pensativa. Eso suena como un movimiento de ajedrez. Pero vas a necesitar ayuda. No puedes enfrentarlo solo, tenía razón. Al día siguiente, hablé con el abogado amigo de Greg, un tipo llamado Marcus. Era un hombre directo, con un apretón de manos firme y una sonrisa que decía que le gustaba un buen desafío. Le expliqué todo, cómo había firmado la hipoteca para mis padres, cómo pagaba todo mientras ellos gastaban sin control y cómo me habían echado de la casa por atreverme a sugerir recortes. Marcus escuchó, tomando notas, y cuando terminé, me miró con una ceja levantada. Legalmente, tienes el poder, dijo. La hipoteca está a tu nombre. Puedes transferirla a una entidad que controles, convertirte en el arrendador y establecer condiciones. Pero te advierto, esto va a ser una guerra. Tu familia no va a ceder fácil. No espero que lo hagan, dije. Pero estoy cansado de ser su títere. Marcus me ayudó a contactar al banco. Resultó que la hipoteca estaba en buen estado porque yo nunca fallé un pago. Con algunos trámites, logré transferir la deuda a una pequeña empresa que Marcus me ayudó a crear, algo así como una sociedad de un solo hombre. Ahora, yo no solo era el que pagaba la hipoteca, sino el dueño legal de la deuda. Mis padres, Leonardo, Sara y tía Karen eran, técnicamente, mis inquilinos. Y como arrendador, podía establecer reglas. Pasé los siguientes días armando un contrato. No quería ser cruel, pero sí firme. Las reglas eran claras, tenían que mostrar transparencia financiera, es decir, darme un reporte de sus ingresos y gastos. Leonardo tenía que buscar un trabajo en un plazo de 3 meses. Los autos innecesarios debían venderse. Y, lo más importante, debían pagar un alquiler mensual, aunque fuera simbólico, directamente a mi cuenta. Si no cumplían, enfrentaban el desalojo. Susan revisó el contrato y silbó. Esto es duro, William, dijo. Pero justo. ¿Crees que lo aceptarán? No tienen opción, respondí. Si no pagan, el banco se queda con la casa. Y ellos lo saben. Con el contrato listo, organicé una reunión. Envié un correo formal a mi madre, con copia a mi padre, Leonardo y tía Karen. No quería hablar por teléfono, sabía que intentarían manipularme con culpas o gritos. El correo decía que nos encontraríamos en la casa el sábado a las 10 de la mañana para discutir el futuro de la propiedad. No di más detalles. Quería que sintieran la presión. El sábado llegué a la casa con Marcus a mi lado. Susan insistió en venir, aunque solo se quedó en el auto para darme apoyo moral. Cuando toqué la puerta, mi madre abrió con cara de fastidio, como si yo fuera un vendedor ambulante. Espero que hayas venido a disculparte, dijo. No, respondí, entrando con Marcus. Vine a hablar de negocios. La sala estaba llena, mi padre en su sillón, Leonardo y Sara en el sofá, tía Karen en una silla con los brazos cruzados. Todos me miraron como si yo fuera el enemigo. Marcus se presentó como mi abogado y puso el contrato sobre la mesa. Les expliqué la situación. Yo ahora controlaba la hipoteca, y si querían quedarse en la casa, tenían que firmar el contrato y seguir las reglas. Silencio. Luego, caos. Esto es un chantaje, gritó mi padre. Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Cómo te atreves a hacernos esto?, lloró mi madre. Y eres un desagradecido. Leonardo se rió, como siempre. William, ¿en serio crees que puedes controlarnos? Esto es ridículo. Tía Karen solo negó con la cabeza, murmurando algo sobre mi falta de respeto. Marcus mantuvo la calma y explicó que, legalmente, no tenían opción.
Si no firmaban, el banco podía iniciar el proceso de desalojo. Les di una semana para decidir. Esa semana fue un infierno. Recibí llamadas, mensajes, correos. Mi madre me escribía largos textos sobre cómo estaba rompiendo la familia. Mi padre me llamó para decirme que era una vergüenza. Leonardo intentó ser el hermano cool y me invitó a tomar una cerveza para arreglar las cosas. Los ignoré. Susan me ayudó a mantenerme firme, recordándome por qué estaba haciendo esto. Al final de la semana, firmaron el contrato. No porque quisieran, sino porque no tenían a dónde ir. La casa era todo lo que tenían, y sin mí, la perderían. El primer pago de alquiler llegó a mi cuenta, puntual, aunque acompañado de un mensaje de mi madre diciendo que esperaba que estuviera feliz con mi venganza. No respondí. Los siguientes meses fueron una revelación. Por primera vez en años, no sentía el peso de mi familia en mis hombros. Me mudé a un apartamento pequeño en Columbus, cerca de la oficina. Mi trabajo en marketing iba mejor que nunca. Greg me dio un ascenso después de la conferencia en Chicago y empecé a liderar un equipo. Susan y yo comenzamos a pasar más tiempo juntos, y aunque no lo admitía en voz alta, sentía que algo más estaba creciendo entre nosotros. Mientras tanto, mi familia cumplía las reglas, al menos en la superficie. Leonardo encontró un trabajo en un almacén, algo de salario por hora. No sé si era genuino o solo para cumplir, pero era un cambio. Vendieron uno de los autos, y mi madre envió los reportes financieros, aunque llenos de comentarios sarcásticos. Tía Karen seguía quejándose, pero ya no me importaba. Bloqueé sus números y limité el contacto a lo estrictamente necesario, transferencias bancarias y correos formales, pero no todo era color de rosa. Descubrí, gracias a un vecino que me debía un favor, que mi familia hablaba a mis espaldas. Decían que yo era un tirano, que los estaba humillando. Leonardo incluso bromeaba sobre cómo pronto me convencerían de volver a pagar todo. Ese día, sentado en mi nuevo apartamento, sentí una punzada de rabia. No habían aprendido nada. Seguían viéndome como el mismo William débil de siempre. Llamé a Marcus y le conté. Tranquilo, dijo. Tienes el control. Si intentan algo, el contrato los pone en su lugar. Pero no quería solo defenderme. Quería que entendieran, de una vez por todas, que no podían seguir manipulándome. Decidí que la próxima reunión sería diferente. No solo les recordaría las reglas, sino que les mostraría que hablaba en serio. Organicé otra reunión, esta vez en la oficina de Marcus, para que fuera terreno neutral. Les envié un correo con la fecha y hora, y un mensaje claro: si quieren seguir en la casa, vengan preparados para hablar de números. Mientras planeaba, Susan me ayudó a revisar los reportes financieros que mi madre había enviado. Encontramos gastos sospechosos, una factura de un restaurante caro, una compra de ropa de marca. Estaba claro que no tomaban en serio el presupuesto. El día de la reunión, llegué con un plan. No solo iba a confrontarlos, sino que iba a dejarles claro que no había vuelta atrás. Mi vida estaba cambiando, y ellos no iban a arrastrarme de nuevo a su caos. Pero eso, bueno, eso es para la próxima parte de esta historia. Llegué temprano, con una carpeta llena de documentos, los reportes financieros que mi madre había enviado, las facturas sospechosas que Susan y yo encontramos, y una copia del contrato que habían firmado. Marcus estaba a mi lado, revisando sus notas, y Susan insistió en acompañarme, aunque se quedó en una sala de espera cercana, enviándome mensajes de apoyo. Tú puedes, William. No dejes que te manipulen, decía uno de ellos. Lo leí y sonreí. Estaba listo. Mi familia llegó tarde, como siempre. Mi madre entró primero, con los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Mi padre la seguía, con esa mirada de desprecio que reservaba para mí. Leonardo y Sara venían detrás, él con su típica sonrisa arrogante, ella mirando el suelo. Tía Karen cerró la marcha, murmurando algo sobre lo ridículo que era todo esto. Se sentaron al otro lado de la mesa, y el silencio se sintió como un campo de batalla antes de la guerra. Gracias por venir, dije, manteniendo la voz calmada. Vamos a revisar cómo van las cosas con el contrato. Mi madre interrumpió antes de que pudiera seguir. William, esto es una locura.
Somos tu familia, ¿cómo puedes tratarnos como si fuéramos extraños? ¿En serio nos vas a hacer esto? Marcus levantó una mano. Señora, esto es un asunto legal. William es el arrendador y ustedes firmaron un contrato. Si tienen quejas, podemos discutirlas, pero con hechos, no con emociones. Eso los calló por un momento. Saqué los reportes financieros y los puse sobre la mesa. Hemos revisado los gastos que me enviaron. Hay cosas que no encajan. Una cena de $200 en un restaurante. Ropa de marca. Un televisor nuevo, otra vez. El contrato dice que tienen que vivir dentro de un presupuesto. Esto no es cumplir. Leonardo se rió, recostándose en su silla. ¿Qué? ¿Ahora eres el policía de los gastos? Relájate, hermanito. Fue solo una cena. No es solo una cena, respondí, sin alzar la voz. Es un patrón. Siguen gastando como si yo fuera a cubrirlo todo, como siempre. Pero eso se acabó. Mi padre golpeó la mesa. Eres un desagradecido, te dimos un hogar, una familia, y ahora nos tratas como si fuéramos ladrones. Les di un hogar, dije, mirándolo a los ojos. Pagué la hipoteca durante años. Cuidé a los hijos de Leonardo. Compré sus autos, sus televisores, ¿y qué recibí? Mis cosas en el césped y una nota diciendo que piense en lo que hice. Bueno, lo pensé. Y esto es lo que pasa ahora. El ambiente se puso tenso. Mi madre empezó a sollozar, diciendo que estaba destruyendo la familia. Tía Karen murmuró que nunca pensó que yo sería tan cruel. Sara no dijo nada, solo miró a Leonardo, que parecía estar conteniendo una risita. Marcus, siempre profesional, les pasó copias del contrato y señaló las cláusulas que habían violado. Si no cumplen, hay consecuencias, dijo Marcus. El contrato permite a William iniciar un proceso de desalojo si no pagan el alquiler o no siguen las reglas. Y créanme, el banco no va a dudar en ejecutar eso los hizo callar. Por primera vez, vi un destello de miedo en los ojos de mi padre. Leonardo dejó de sonreír. Mi madre se secó las lágrimas y preguntó, con voz temblorosa, ¿qué quieres, William? ¿Que nos arrastremos? ¿Que te supliquemos? No quiero que supliquen, dije. Quiero que sean responsables. Leonardo, mantén tu trabajo. Mamá, papá, dejen de gastar en cosas que no necesitan. Tía Karen, si no te gusta, puedes irte. Pero si quieren quedarse en la casa, pagan el alquiler a tiempo y siguen las reglas. Si no, el banco se encargará. Les di una semana para corregir los gastos y enviar un nuevo reporte financiero. No hubo más drama ese día. Firmaron un anexo al contrato, reconociendo las violaciones y comprometiéndose a cumplir. Cuando se fueron, me sentí aliviado, pero no ilusionado. Sabía que intentarían algo. Siempre lo hacían. Los meses siguientes fueron una prueba de fuego. Los pagos de alquiler llegaban a tiempo, lo cual era un milagro. Leonardo seguía trabajando en el almacén, aunque me llegaron rumores de que se quejaba de lo humillante que era. Mis padres vendieron más cosas, el segundo auto, un par de muebles caros. Tía Karen dejó de hablarme por completo, lo cual fue un alivio. Pero seguían intentando manipularme. Mi madre me enviaba mensajes largos, diciendo que estaba enferma, que necesitaba ayuda, que yo era su hijo y debía cuidar de ella. Los leía y los borraba. Había aprendido la lección. En mi vida, las cosas estaban mejor que nunca. Mi ascenso en la agencia de marketing me dio más responsabilidades, pero también más satisfacción. Liderar un equipo era un desafío, pero me hacía sentir vivo. Susan y yo empezamos a salir oficialmente. No fue una gran declaración de amor, solo una noche en la que, después de una cena y un par de copas de vino, nos besamos. Fue natural, como si siempre hubiera sido el siguiente paso. Ella se convirtió en mi roca, mi nueva familia, como bromeábamos a veces. Un día, mientras revisaba los reportes financieros en mi apartamento, Susan me miró y dijo, William, estás diferente. Más seguro. Más, tú. Me reí, pero sabía que tenía razón. Por primera vez, sentía que tenía el control de mi vida. No solo de la hipoteca, sino de quién era yo. Bloqueé los números de mi familia,
excepto para los correos relacionados con el alquiler. No quería drama, solo paz. 6 meses después del cambio de cerraduras, mi vida era irreconocible. Tenía un apartamento que sentía mío, un trabajo que me desafiaba y una relación con Susan que me hacía feliz. Leonardo seguía trabajando, aunque no sabía si era por compromiso o por necesidad. Mis padres se habían vuelto más callados, enviando los pagos sin comentarios sarcásticos. Tía Karen se mudó con una amiga, diciendo que no podía vivir bajo mi yugo. No la extrañé. Un día, recibí un correo de mi madre. No era el típico mensaje de culpa. Era corto, casi formal. Decía que querían reunirse, no para pelear, sino para hablar de la familia. Dudé, pero algo en mí quiso darles una última oportunidad. Fui a la casa, solo, sin Marcus. No quería una batalla legal, solo cerrar el capítulo. Cuando llegué, la casa parecía diferente. Más ordenada, menos llena de cosas innecesarias. Mi madre me recibió con café, algo que no hacía desde que era niño. Mi padre estaba allí, callado. Leonardo y Sara también, con sus hijos jugando en el patio. No hubo gritos, no hubo culpas. Mi madre habló primero. William, sabemos que te lastimamos, dijo. No te vimos, no como debimos. Y lo que hiciste, duele, pero lo entendemos. Queremos hacer las cosas bien. Leonardo asintió. El trabajo no es lo que soñé, pero estoy aprendiendo. No quiero que pienses que sigo siendo el mismo idiota. No sabía si creerles. Una parte de mí quería, pero otra parte, la que había cargado sus problemas por años, me decía que tuviera cuidado. Me alegra que estén tratando, dije. Pero esto no cambia el contrato. Siguen siendo mis inquilinos, y las reglas no cambian. Mi padre asintió, algo que nunca había visto. Lo entendemos, dijo. Solo queremos que sepas que, lo sentimos, no respondí. Me despedí y salí. Mientras conducía de vuelta a Columbus, sentí una mezcla de emociones. No sabía si su cambio era real, pero por primera vez, no me importó. Mi vida ya no dependía de su aprobación. Tenía a Susan, mi trabajo, mis amigos. Tenía una familia que elegí, no una que me ataba. Ahora, 6 meses después, la relación con mi familia es puramente transaccional. Los pagos llegan a tiempo. No hablamos más allá de correos sobre el alquiler. No sé si algún día volveremos a ser cercanos, y estoy bien con eso. Encontré mi paz, mi autoestima, mi vida. Y si ellos quieren ser parte de ella, tendrán que ganárselo, como yo lo hice.